Muy bien, niños, muy buenos días. Estamos comenzando la clase y vamos a hacer un repaso de lo que hicimos la clase pasada. Para ello voy a compartir la pantalla. Voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan Desde la tabla de mi mamá. ujú, listo, No sé de quién es la observar. tablet. Ahora sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, la clase pasada vimos los procesos de alineación. Y vimos que para hacer procesos de alineación del texto usamos el botón alinear a la izquierda, centrar, alinear a la Alinear a derecha la derecha y y justificar. justificar. Vamos a recordar entonces con este texto. Yo quiero el texto que estoy teniendo ahí, quiero tenerlo al centro. ¿Qué hago? Hago clic en cualquier parte de ese título o Sí. también puedo seleccionarlo y hago uso del Y botón. ¿Qué botón? central. Este es el botón central. Entonces le hago clic. Ya está. Perfecto. Ahora, Ese es quiero el que proceso. este párrafo que tengo aquí, este es el primer párrafo, ¿no? Yo lo selecciono tal vez y quiero que se ubique a la derecha. ¿Qué botón uso? Botón alinear a Alinear la texto a la derecha. derecha. Ah, y el texto queda así. ¿Ok? Ahora, quiero que este segundo párrafo también quede al centro, al igual que el título. Hago uso del botón centrar, ¿no? Claro. Entonces, pero fíjense, también aparte de hacer estos procesos con los párrafos, aunque los párrafos no es adecuado que esté alineado a la derecha ni al centro, porque no se ve bien, ¿verdad? Los párrafos no es recomendable que estén así. Los párrafos normalmente deben tener la alineación justificar. ¿Por qué? Porque miren cómo está mi párrafo. Acá está desalineado, acá está desalineado, acá está desalineado, acá. Entonces no hay una muestra adecuada de los párrafos. Entonces, ¿cómo hago para corregir? Este párrafo que estaba alineado a la derecha lo voy a cambiar y le voy a dar Copiar a la justificar. derecha, Le voy a dar al justificar. centro. Justificar. Creo Justificar. ¿Ve? que Ahí están está. hablando algo con tu Miren, miren, hermanita. miren, miren, niños, no hablemos por favor. Justificar. ¿Ve? Y se va a ir viendo mejor. De repente, si quiero todos los párrafos así, entonces selecciono todos los párrafos. Y luego hago clic a justificar. ¿Ve? Ahora sí se ve más orden en cada uno de los párrafos. Entonces, yo puedo lograr ese proceso haciendo clic a justificar. Entonces, justificar normalmente se usa para los Está párrafos. saludando a mi mamá. ¿Ya? Bien, entonces esos son algunos de los botones de alineación que hemos visto la clase pasada. Alinear a la derecha, ahí nos explicaron cómo, hicimos eso, centrar el texto. Estamos haciendo un repaso rápido. Luego alinear el texto a la izquierda, pero a veces para hacer esos procesos necesitamos que el texto esté seleccionado. Por eso es que la clase pasada vimos que podíamos seleccionar los textos. ¿Cómo? Ubico el puntero al inicio del texto, pulso el botón, no lo suelto y voy desplazando el puntero despacio hasta hacer la selección de todo el texto, en este caso del título. Ese es el proceso de selección. Cuando un texto está seleccionado, al texto le podemos hacer varios procesos. Uno de los procesos que podríamos hacerlo y bien simple es borrarlo. ¿Qué tecla pulso para borrar lo que está seleccionado? En el teclado hay una tecla que se llama suprimir, S-U-P-R. ¿Lo ven en su teclado? No, Miss, el mío se llama back. Sí, yo lo veo. Yo lo veo por B el mío es Pax. No, ese no es E. suprimir. Backspace es retroceso, que es otra tecla. Suprimir No, aparece, el si mío es tienen teclado borrar. en Para inglés, mí es borrar. si tienen, Yo lo borro. Es profe, es S-U-P-R. sí, ese es suprimir. En inglés, Ese para mismo. los que tengamos teclado en inglés, aparece como delete, el que tiene teclado en inglés. Del, No, delete, a la derecha. delete. Delete.
delete. Delete, se pronuncia delete, se escribe. Se dice delete, pero se dice delete. Delete. Tengo también C. Sí. Okay. Esa es la tecla que se pulsaría. Cuando yo pulso la tecla suprimir. Tengo. Profesor, no tengo. Andrea, ¿no tienes? Qué Es raro. que Andrea, Es Andrea suprimir está con porque- tablet. Ah, Andrea estás está con tablet. Pero estoy usando con la computadora para que se pare. Ah, ya. Ay, no, porque yo lo guardé en otro lugar, ¿verdad? Andrea, entonces hay que observar porque normalmente si tenemos todos esos. Es que lo tengo que manipular Esas así. teclas. Bien. ¿Qué se echó? Ajá. Ahora bien, entonces ya hemos recordado los botones de alineación. A ver. ¿Viste? Hemos recordado ya entonces los botones de alineación que vimos la clase pasada. A ver, vamos a ver. También aparte de alineación, estamos recordando que hemos aprendido a seleccionar texto, ¿verdad? Profesor, no veo. Un ratito. Un momentito, por favor. Ya. Me dicen, a ver, voy a salir un ratito porque a veces sucede Profe, que no se puede ver bien. Por eso es que traten de no mover algo, por favor. profe. Listo. ¿Ahora sí se ve? Sí. Sí. Perfecto. Ya, entonces, como les decía, también la clase pasada hemos aprendido a seleccionar. ¿Y qué es el proceso de seleccionar? Es resaltar todo el texto. ¿Para qué? Para procesos diversos. Por eso les decía, acabo de seleccionar el título del Cuervo y el Zorro. Y yo, una vez que está seleccionado, si deseo, puedo borrar el texto seleccionado con la tecla suprimir. Al pulsarlo van a ver lo que va a pasar. Y se borró. Claro, pues porque precisamente para eso sirve esa tecla, pero tendría que estar seleccionado el texto. Ahora, quiero que eso no suceda, quiero recuperar lo que he borrado. Bueno, también tengo una posibilidad usando las teclas del teclado. Cuando ustedes quieren recuperar lo borrado, podemos pulsar Control Z. Control Z. Ubican la tecla Control en su teclado. Sí. Aparece, claro, manteniendo pulsado Control, pulso Se la tecla devuelve. Z y puedo recuperar lo que borré. Bien. Control Z. Profesor, pero mi control Z es hacer todo, se devuelve todo lo que estaba antes vacío. Claro, y cuando es toco que control todo está depende de lleno. lo que hicimos, porque yo, por ejemplo, yo acabo de borrar, entonces Control Z recuperó lo borrado. O también deshace la última acción que realicé. Pues supongamos que yo le di subrayado al texto y después me doy cuenta que no era necesario. Control Z vuelve el texto a su aspecto anterior. Siempre tenemos que tener en cuenta eso. Bien, ya acabamos entonces de ver cómo seleccionar, pero eso es lo que indica. ¿Pero para qué? También dijimos la clase pasada. Por ejemplo, yo tengo el título seleccionado. ¿Le puedo aplicar qué cosa? ¿Qué aspecto le puedo aplicar? La clase pasada también hablamos de ello. Le puedo aplicar el aspecto negrita. Cuando le aplicamos negrita, el texto queda más oscuro que el texto que le rodea. Entonces se puede apreciar, se puede distinguir el texto a comparación de los otros. Por ejemplo, lo que voy a hacer en este título seleccionado, le voy a dar negrita. Cuando yo le doy negrita, observen, aparece el texto más resaltante que los otros textos que tenemos abajo. Eso lo conseguimos con negrita. ¿Pero eso es todo lo que podemos hacer? No. Por ejemplo, selecciono el párrafo y le quiero dar un aspecto que haga que se incline a la derecha. ¿Qué botón podré usar? Alinear texto a la derecha. No. Yo quiero que el texto se incline un poquito, no se mueva a la derecha. No, quiero que se incline. Justificar. No.
Al central. No, yo no quiero que esté al centro. Ya hablamos de esos botones. Yo quiero que las letras, cada una de las letras del párrafo se inclinen a la derecha un poquito, como que se van a la derecha. Hay un botón que nos va a permitir hacer eso. Y hablamos de negrita ahorita. El botón al cual me estoy refiriendo es el botón cursiva. ¿Y cuál es ese botón cursiva? Vamos a verlo. Teniendo seleccionado ese párrafo, ya sé que este botón es negrita, ¿verdad? El de aquí es cursiva. Ese es el botón cursiva. Entonces, si yo le hago clic, van a ver, si yo le hago clic, van a ver cómo el texto se ha inclinado a la derecha. Eso se puede hacer entonces con el botón cursiva. Muy bien. Pero eso es todo lo que vimos. No. También vimos que a los textos seleccionados le podemos dar subrayado. Y el subrayado es aquel aspecto que hace que aparezca como una línea abajo del texto. Entonces, por ejemplo, para este texto que tengo aquí, yo le podría dar, para probar, subrayado. Selecciono todo este segundo párrafo y voy a darle subrayado. Este es el botón subrayado. En cámara solo vas a escuchar. Bien, cuando activo subrayado, observen la característica cómo se muestra, ¿ve? Entonces tengo acá el texto, el título está en negrita, el primer párrafo está en cursiva, el segundo párrafo está en subrayado. Pero le he dado esos aspectos individualmente, pero yo podría darle varios aspectos a un párrafo. Sí, miren, voy a seleccionar el párrafo, observen, luego al texto le voy a dar cursiva, pero no solamente cursiva, le voy a dar negrita. Entonces, ¿se puede hacer eso? Sí. Miren, ¿ve? Este párrafo está en cursiva y está en negrita. ¿De acuerdo? A ver. Profe, alguien entró. Elizabeth Castillón. Es Yandy. Ya, muy bien. Ya. Entonces, ahora seleccionamos este cuarto párrafo. Entonces, pero ya vimos que se pueden hacer varios aspectos para el texto. Sí, se pueden hacer. Por ejemplo, a este cuarto párrafo le voy a dar negrita y subrayado. ¿Le podremos hacer? Sí. Le doy negrita, le doy subrayado. ¿Ok? Le doy negrita y le doy subrayado. ¿Ve? Entonces, yo para dar un nuevo aspecto a los textos, tengo que tenerlo seleccionado. Pero al seleccionar los textos, solo puedo darle negrita, cursiva o subrayado, o le puedo hacer otros procesos para que cambie de aspecto. Le puedo hacer otros procedimientos, porque en la clase pasada vimos ello, ¿no? Precisamente hoy día vamos a ver qué otras cositas podemos hacer con el texto seleccionado, ¿no? He querido que ustedes recuerden lo que vimos la clase pasada. Pero hay otra cosita que también vimos la clase pasada. Vimos el proceso de copiar un texto. ¿Cómo se copia un texto? Vamos a ver. Acá nos decía que primero lo seleccionáramos. Luego hacíamos clic al botón llamado copiar. Que es el que tiene como dos hojitas acá, mostrando dos hojitas tiene, ¿no? Hicimos copiar. Nos vamos a donde quiero que aparezca el duplicado. Me ubico acá, hago clic en esa posición. Y después toco. Y luego recién ahí voy y hago clic al botón pegar. Eso es lo que la clase pasada explicamos. Sí, dime. Profesor, yo sé control C, que es como copiar. Ajá. Que yo lo uso, y control V para pegar. Muy bien, esa es otra manera. Perfecto. Tienes mucha razón. Otra manera es poner toco
toco izquierda, botón copiar y vas al lugar donde quieres poner y tocas botón izquierda y control pegar Muy también. bien, tienes Dos mucha formas. razón. Esa es la manera también adicional que podríamos hacer. Es lo mismo que acabo de explicar. Bien, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Pero diferente Voy se a, hace. sí, voy a seleccionar el título con el primer párrafo. Una vez que selecciono el título con el primer párrafo, como indicamos hace un momento, hacemos clic al botón copiar. Me voy al final donde quiero que aparezca el duplicado, me ubico ahí, ubico el cursor abajo y hago uso del botón P. Gar. ¿Ve? Apareció el duplicado del título y el primer párrafo. Entonces he tenido primero que seleccionar, luego hice clic a copiar, ubiqué el cursor donde quiero que aparezca el duplicado y finalmente hago uso del botón pegar y apareció el duplicado. Muy bien, hasta ahí estamos haciendo el proceso que vimos la clase pasada, estamos repasando. Muy bien, pero la clase pasada también vimos un proceso. ¿Cuál es el proceso? El proceso de mover un texto. ¿De acuerdo? ¿Cómo movíamos un texto? Algo similar al caso anterior. Primero teníamos que seleccionarlo, luego hacíamos clic al botón cortar, ya no copiar, sino cortar. Una vez que hemos hecho acortar, vamos y dejamos el cursor donde queremos que aparezca el texto que habíamos anteriormente cortado y hacíamos clic al botón pegar. Pero vamos a verlo porque de repente viéndolo se entiende más. A ver, vamos a ver. Entonces, observen que este segundo párrafo debería estar abajo de este primer párrafo. Entonces, pero ¿abajo de qué primer párrafo? Lo vamos a llevar abajo de este párrafo que tenemos aquí y que hace un rato copiamos. Entonces, selecciono el párrafo. Hago uso del botón cortar, el que tiene la forma de una tijera. Ven, cuando hice clic a cortar, como que desapareció el texto seleccionado, ¿sí? Momentáneamente desaparece, pero no quiere decir que se ha perdido. Lo que sucede es que esa información que seleccioné y corté se ha ido a la memoria de la computadora. Ahí está. ¿Y cómo hago para que aparezca en el otro lugar? Selecciono, hago clic en la parte inferior y hago clic al botón P. Pegar. En este caso entonces se hace cortar y luego pegar. En el caso de que quiero crear duplicado se hace copiar y luego pegar. Esa es la diferencia. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces eso es lo que la clase pasada aprendimos, ¿no? Acá está explicado todos los pasos para hacer ese procedimiento. ¿Ve? Ahí se explicó todos los procesos que teníamos que desarrollar. Entonces, yo les di esta actividad, ¿recuerdan? Sí. Claro, y les dije que hicieran algunos procesos que se indican aquí. ¿Listo? E hicimos básicamente los procesos de alineación, porque yo quería que inicialmente hiciéramos eso. Hoy día ya estamos viendo que aparte de hacer los procesos de alineación, se pueden hacer los procesos también que se indicaban, que son los procesos de copiar y mover, ¿no? Que acabamos de explicar también. ¿Listo? Mover. Y hace un ratito explicamos los procesos para copiar. Perfecto. Muy bien. Ahora, hoy vamos a hacer algunos otros procedimientos, para lo cual vamos a aprender a hacer primero otros tipos de selección. Seleccionar una palabra en un documento, dice. ¿Cómo es esto? Vamos a ver con el ejemplo que tenemos acá. Cuando yo quiero seleccionar una palabra, ¿qué puedo hacer?
me ubico al inicio de la palabra, por ejemplo, quiero seleccionar cuervo y pulso el botón, no suelto al inicio de cuervo y comienzo a hacer esta selección así. Como ven ustedes, ya seleccioné la palabra cuervo. Quiero seleccionar la palabra árbol también. Pulso el botón, no suelto, desplazo sin soltar el puntero hasta esa posición y ya seleccioné la palabra árbol. Y así lo puedo hacer por cada palabra que yo quiera seleccionar. ¿De acuerdo? Pero entonces, ¿para qué puedo hacer este proceso que me están indicando ahí? Seleccionar una palabra en un documento. Dice, seleccionar una palabra consiste en iluminar una palabra para realizar una modificación. Pero acá nos están explicando otra manera de hacer la selección de la palabra. ¿Qué nos dicen hacer? Nos dice, ubica el puntero sobre la palabra a seleccionar. En este caso, por ejemplo, para el texto que tienen de ejemplo ellos, la palabra colegio, y nos dice que hagamos doble clic. Cuando hacemos doble clic sobre una palabra, automáticamente la palabra queda seleccionada. La palabra queda seleccionada. ¿Ah? Entonces, eso lo vamos a ver con nuestro ejemplo. Miren, yo hace un rato seleccioné como les indiqué, pero ¿qué pasaría si hago lo que me están sugiriendo? Ubico el puntero en la palabra cuervo, hago doble clic. ¿Ve? Automáticamente lo selecciona. Quiero seleccionar árbol, hago doble clic, selecciono árbol. Quiero seleccionar la palabra queso, hago doble clic. Entonces, cuando yo hago doble clic sobre una palabra, entonces Profe Rodri la entró. palabra queda seleccionada. Muy bien. Muy bien, niños, que hayan vuelto a ingresar inmediatamente. Está bien, porque nos ganó la hora y se cortó. Se me pasó informarles para salir. Muy bien que hayan vuelto inmediatamente. A ver, esperemos que vuelvan los compañeros. Ahí está entrando Andrea. Muy bien, Guillermo, Mariana. Ven, Andrea, listo. Mira. Perfecto. Faltaría nada más Hola, Jenny. Hola, Jenny. Rodrigo. Esperemos un momentito para continuar. Ahí está Rodrigo. ¡Ay, sí me atoró! Mamá, sí me atoró. Ahí está Rodrigo. Qué bien que estás nuevamente con nosotros. Hola, Rodrigo. Rodrigo está compartiendo su pantalla. Sí, está compartiendo su pantalla. Nos ha mostrado la R de Rodrigo. ¿Cómo Rodrigo comparte su pantalla? Sí, hay una forma de hacerlo. Es un secreto. Papi, es que no quiero salir es que está en un modo gigantesco. Entonces, no quiero tenerlo así. Ya, bien. Yo ¿Quién más voy a falta? estar en Una un compañera falta, ¿no? gigantesco.
No Yo ya quiero estar estoy. Yo igual, pero yo lo quiero cambiar, pero... Simplemente desliza el dedo por la No, pantalla. ya no puedo compartir la pantalla. Porque yo Ya estoy, no puedo compartir la pantalla. porque yo estoy en la pantalla. Bien, vamos a continuar entonces antes de que nos Yo gane estoy en la la hora. pantalla, no te Ya digo. estamos la Ahí mayoría, está, ¿ya? lo conseguí. Bien, Ah, listo. bueno, no tanto. Bien, niños, continuamos Lo entonces. conseguí. Vamos a continuar ahora sí, ya esperamos a los compañeros, no sé por qué están ¿Qué demorando. mate? Vamos a continuar, niños. Continuamos. ¿Están viendo mi pantalla? No puedo ver, profesor. Muy bien. A ver, No puedo ver. ¿no ves tú, Andrea? No. De eso se ve. A ver, Andrea, voy a cerrar y voy a volver a ingresar, ¿ya? Espérate un momento. Espera un momento. Sí, ya me Dale, estoy que está grabando. Ya, ahora sí. Ahora Ahí sí. está, por fin, de la manera que Ya, quería. muy Ya, bien. ya Entonces, acabó. perfecto. Ahora sí, entonces vamos a continuar. No hagan tachaduras. No, Dejen de hacer rayas. ya. Rodrigo. 1, 2 y ahora sí. 1, 2, 3. Comenzamos. Bien. Como les decía, nosotros podemos seleccionar todo el documento si es que, a ver, no hagamos eso. Ya no, Si es silénciate. que pulso las teclas Control E, automáticamente todo el documento queda seleccionado. Esa es la otra manera de hacer selección del texto. Cuando todo el texto está seleccionado, a todo el texto le puedo hacer, por ejemplo, le puedo hacer subrayado y todo el texto queda subrayado. Cuando pulso Control E, quiero hacer cursiva, todo el texto queda en cursiva, además de subrayado. Ya para no estar haciendo Control E, le puedo hacer negrita. Entonces yo voy modificando el aspecto del texto, de todo el texto cuando todo está seleccionado. Pero a veces no se ve bien que todo esté seleccionado, ¿no? O todo esté subrayado. Digo, desactivo subrayado para quitarle subrayado. Que nada más debe estar en subrayado los títulos. Doble clic y selecciono el título. Eso nada más subrayado. Doble clic, selecciono el título. Eso es subrayado. Bien. También de repente no quiero que todo esté en negrita, solo algunos párrafos. Doble clic, le quito negrita. Aquí, doble clic, selecciono todo esto, le quito negrita. Así. Doble clic, le quito negrita. Cuando hago triple clic, perdón, me están corrigiendo correctamente. 3 veces clic. Sí, es 3 veces clic, no 2 veces clic. 2 veces clic es Tienes para una mucha palabra. razón. 3 ¿Ya ves? veces clic es para un. Perfecto, muy bien. Y control E Ustedes es están para atentos. todo un texto. Bien, a ver, alumnos, miren. No. A ver, niños, vamos a usar un botón que antes no habíamos usado. Vamos a usar un botón que se llama pintar dibujo. Pero ¿cómo se usará ese botón pintar dibujo? Ese botón pintar dibujo se usa dentro del programa WordPad. Acá, por ejemplo, en nuestro ejemplo que tengo aquí, ¿no? En el ejemplo que tenemos acá, tenemos el texto del cuento, ¿verdad? Pero alguien me dirá, pero yo quiero tener una imagen. Nosotros siempre para tener una imagen hemos ido a Google, hemos buscado la imagen, la hemos descargado y luego la hemos insertado acá como parte del documento, ¿verdad? Pero hay otra manera de dibujar en WordPad. Por eso es que hoy día vamos a aprender la otra manera. ¿Cuál es esa otra manera? Usando el botón llamado pintar dibujo, perdón. Entonces, ¿cómo lo hago? Me ubico aquí donde quiero comenzar a dibujar en WordPad. El cursor tiene que estar en la posición donde quiero. Una vez que el cursor está
donde yo quiero, voy a activar el botón pintar dibujo. Cuando hago clic ahí, me va a llevar a Paint. ¿Observaron cómo me llevó? No se llama Paint, sino Paint. O Paint en inglés. Se llama Paint. Tienes mucha razón. En español se pronuncia Paint, en inglés es ¿Quién Paint. rayó? Perfecto. Bien, entonces voy a ampliar un poquito la hoja. Muy chiquito está ahí. Ahí ¿Quién amplié el rayó? tamaño. Y entonces La ahí persona que lo rayó. ya yo puedo dibujar. Este personaje, esta historia, ¿de qué se refiere? Se refiere al cuento del zorro y el cuervo, ¿no? Entonces, Profe, yo dibujo. también puedo dibujar. A ver, no hagan eso, niños. Lo que voy a hacer es dibujar. Mira, están rayando. ¿No? Estoy dibujando con las herramientas Voy de a pincel eliminar de lo Paint. Voy a dibujar. Profe, alguien hizo tronco. la cara y no se elimina. Elimínelo, por favor. Sí, ahorita vamos a ver eso. Un ratito, niños. Un ratito. Termino de dar la Yo idea voy y a ya hacer luego un les voy a ayudar. Ya arbolito. vamos a hacer eso porque acá dibujamos un ave, ¿no? Más o menos parecido al cuervo porque yo no soy muy buen dibujante. Sí, ¿Qué dibujamos ahí. dibujando? Ya, dibujo el cuervo que Profe, yo está también puedo dibujar. comiendo. A ver, después, niños, después van a practicar. No. Bien, Ok. una vez que dibujen tanto los dos personajes, por ejemplo, acá dibujé el cuervo, ahora voy a dibujar el zorro que está abajo. Ese zorro lo voy a dibujar. No, vamos así. Yo sé que no es un dibujo perfecto, pero más o menos bien. Bien, entonces dibujamos, pintamos, como ustedes quieran. Oh. No, vamos a suponer que ustedes hagan un dibujo libre, ¿ya? Sí, más o menos de acuerdo al cuento. Profe, ¿le puedo ayudar a hacer un dibujo? Después. Ahorita quiero terminar de explicar, ya. Ustedes luego lo mejoran, ustedes luego van a dibujar. Ustedes luego van a hacer todo el dibujo, nada más yo lo estoy explicando, nada más. Bien, supongamos que este es mi dibujo. Terminé de hacerlo, ¿ve? Pero para ello he usado el botón pintar dibujo que me llevó a Paint. Dibujé. Una vez que termino de dibujar, voy a ir al botón. Profesor, no puedo ver. Una vez que terminé de dibujar, voy a hacer clic a este botón que nos muestra toda esta lista de opciones. Profe, le ayuda a Y va a poner haber una más opción que dice salir y volver al documento. ¿Lo ven? ¿Ven la opción salir y volver al No documento? puedo ver. Cuando ustedes hagan clic, No puedo ver. Profesor, no puedo ver. un ratito, ahorita vamos a ver, ¿ve? Y ahorita te ayudo Oh my god. ¿Te dan cuenta? Vuelvo a WordPad y ya con el dibujo que hice en Voy a Paint, poner más. me llevó aquí. A ver, entonces, Hola, no veo. No veo, no. una vez que terminamos de dibujar, les dije, para volver al WordPad, hacíamos clic a esta opción, archivo, y buscábamos una opción que dice salir y volver al documento. Al hacer clic ahí, volvemos a WordPad, pero ya volvemos con el dibujo que yo hice. De repente aparece muy grande, lo reduzco así. Ya tengo el dibujo que hice, pero aparece automáticamente en WordPad. Para eso me sirve el botón pintar dibujo. ¿Se entendió la idea? Bien, eso lo van a practicar. Por el momento quiero que escuchen, luego ya lo van a practicar, ¿ya? Muy bien, ya. Hago clic aquí, salir y volver al documento. Perfecto. A ver, pero ahí no termina todo, niños. Profe, ¿puedo hacer yo mi dibujo aquí? Tenemos que aprender otra cosita que les voy a explicar. A ver, falta una cosita más que les deseo explicar, ¿ya?
Aparte de poder pintar, dibujar en Paint y todo eso se haga automáticamente en WordPad, lo que acabamos de ver, hay un botón que se llama insertar objeto. Ese botón insertar objeto me va a servir para crear un diagrama en WordPad. ¿Cómo lo voy a hacer? Miren cómo vamos a hacer esto. Para ello, para hacerlo, debo estar en una parte del documento abajo. Ay, estoy ingresando un ratito. Ya, debo estar abajo. Y ahí, estando abajo, voy a hacer clic al botón. Miren este botón, ¿cómo se llama? Insertar objeto. Claro, este botón al hacer clic me va a llevar a esta ventana. De esa ventana voy a escoger esta opción que dice complemento de organización chart. Esta opción complemento de organización chart me va a permitir crear un diagrama. Selecciono esto, acepto. Profesor, en el mío solo dice Microsoft Excel Chart. Ya, tienen que buscar, es que hay varias opciones. Tenemos que buscar en toda la lista. Tenemos que buscar todo. Porque en una de esas está. Yo por eso ya luego lo buscan. Por el momento quiero que simplemente complemento de organization chart. ¿Ya? Aceptamos y miren lo que va a aparecer. Miren lo que va a aparecer cuando aceptamos. ¿Ve? Aparece esta ventana que me va a permitir crear un organigrama. ¿Dónde escribo el título del organigrama? De repente aquí. Voy a escribir el título de este organigrama. En nuestro caso es un cuento, ¿verdad? Cuento. El zorro y el cuervo, ¿no? El zorro y el cuervo. ¿Listo? El zorro y el cuervo. Acá está. Listo. Y escribí el título. Acá. Personajes. Voy a escribir aquí. Aquí dice personajes. ¿No? Hago clic fuera. ¿Ya veis? Ya apareció personajes. Acá hago clic. Luego escribo uno de los principales, cuervo. Acá. Profe. Un ratito, ahorita les ayudo. ¿Silenciado a todos? No, la primera opción. Luego escribo cuervo, zorro, árbol, porque también el árbol es otra forma, porque el zorro, el cuervo estaba dentro del árbol, ¿no? Es sobre el árbol, perdón. Bien, ¿ya ves? Estoy creando un diagrama. Una vez que terminé de crear el diagrama, ¿sí? Voy a hacer archivo, observen, ¿ah? Cuando terminé de hacer el diagrama, hago archivo, clic archivo, salir y volver al documento. Y ahí me va a aparecer el diagrama que he creado, ¿no? Para que el diagrama se centre, hago clic al botón centrar y ya está. Tengo entonces mi cuento. Tengo la imagen que dibujé con el botón pintar dibujo y tengo el organigrama que yo lo pude hacer con el botón insertar objeto. Cuando Profe, alguien hizo una raya y otra muy raya. bien. Bien, como ven, entonces hemos hecho repaso y hemos podido hacer el nuevo tema de hoy. Para poder hacer selecciones múltiples, insertar objeto, usar el botón pintar dibujo. Ahora ustedes van, en base a esto vamos a hacer una actividad, una tarea para la casa. ¿Cuál va a ser la actividad? Van a escribir este cuento. Y para este cuento, una vez que Mariela sacando la lengua.
Bien, en base a lo que hemos trabajado entonces, ya les expliqué, a lo que hemos aprendido a hacer procesos de selección múltiple de una palabra, un párrafo o todo el documento. Hemos aprendido a usar el botón pintar dibujo. Hemos aprendido a usar el botón insertar objeto para crear diagramas. En base a todo esto que hemos aprendido, me van a hacer la actividad. La actividad que van a hacer, aquí les estoy mostrando, es primero escribir este pequeño cuento de Jaime el Travieso. ¿Qué procesos vamos a hacer? ¿Qué procesos vamos a hacer? Vamos a usar los botones de formato para cambiar la página del texto. Jaime el Travieso. A ver, El texto se lo manda el profe. cuando ustedes le cambien el aspecto al texto, al cuento, van a usar Adolfo. negrita, Está mi cursiva, Adolfo. subrayado. Profesor, Van a cambiar el aspecto como ustedes quisieran. Ya. Profesor, ¿se puede copiar? Eso les voy a enviar al aula virtual para que ahí lo vean. ¿Ya lo Vean el mandaste, ejemplo. profesor? Todo va a estar en el aula virtual. Esta tarea también. Voy a ver. Luego, una vez que hemos escrito, le vamos a cambiar el aspecto utilizando los botones de formato, negrita, cursiva, subrayado, los botones de alineación, centrar, alinear a la derecha, todos ellos. Y luego vamos a hacer un dibujo utilizando el botón pintar dibujo en WordPad, lo que acabamos de ver. Un dibujo libre hacen. Luego además van a crear un organigrama con el botón insertar objeto. Cuando hacemos uso del botón insertar objeto, ya les he dicho que se escoge la opción Organization Chart. Esa es la opción que deben escoger para luego hacer el organigrama. Bien, niños. Esta es la actividad que les estoy dejando para la próxima clase, ¿ya? ¿Alguna pregunta al respecto? No. ¿Todos entienden? Profe, ¿puedes decir la pantalla compartida? Está compartida la pantalla ahorita. Profe, ¿puedo decirle algo? Profe, ¿puede decir en la despedida cuando ya se acabe la reunión sin la pantalla compartida, por favor? A ver, un ratito voy a ver eso. Ya dime, Guillermo. Anteayer fue el cumpleaños de mi mamá. Ah, ya, qué bien. Felicidades a tu mami. Ah, bien. Profe, quiero decir algo. Dime, Santiago. ¿Puedo ir a los servicios? ¿Perdón? ¿Puedo ir a los Puede ir a servicios? los servicios. Ah, ya estamos terminando, por eso estoy preguntando ya para retirarnos, Santiaguito. Ya estamos en hora también. ¿Ya? Entonces, si todos ya han entendido y saben lo que van a hacer, la tarea se los estoy dejando en el aula virtual. O si no, en mi página web, en los dos lugares, para que de ahí puedan revisar la Profe, tarea, ¿usted ¿ya? tiene la pantalla compartida? No, está desactivado para ustedes. Yo lo único que puedo compartir, para ustedes ahorita está desactivado. Bien, niños, entonces Ok, profesor. eh,